En Todo Noticias, la asesoría jurídica con Edgar Gómez Navas. Sus preguntas al 91-222-0808 y 91-222-0809. Bien, esta señal nos indica que ya don Edgar Gómez Navas está con nosotros para un monográfico que estamos esperando como palpa al desayuno, porque es que nos ha dejado un temita muy interesante. Mucha atención a los que en este momento intentan deshacerse de los coches que tienen de una forma que porque mucha gente se va, ¿no? Y entonces tienen sus coches y quieren salir de ellos pronto, ¿no? Y a precios muy bajos, como si fuera una ganga. Y el problema es que a veces el afán no queda sino el cansancio, dicen, porque se hacen negocios mal hechos y mucho cuidado. Lo que le pasó precisamente a una amiga que tenía un coche ya y llegaron dándole la plata inclusive por encima de lo que se lo habían tasado normalmente. Y lo tenía listo para desguace, pero le daban a ella 300 euros. Fíjese, y firme acá. Pues le pareció tanta la insistencia y tan sospechoso que al final dijo, no, yo no. Don Edgar, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, buenos días a Natalia, a Elmer, y muy buenos días a todos los oyentes. Sí, lo que tú dices, hay que ser un poco desconfiado, lamentablemente, pero bueno, la desconfianza a veces también tiene algo que ver con la prudencia, ¿no? Sí, exacto. Edgar, entonces introduzcamos entonces este tema, que la gente sepa, los que están llamando, que las llamadas van en esa dirección, ¿vale? El hecho de los coches, el hecho de los negocios que se hacen, de cómo debe ser una forma, y por ahí podemos empezar, cómo debe ser la forma en la que uno vende o compra un coche. Lo ideal, Álvaro, lo ideal, como respuesta muy sencilla a lo que me estás preguntando, es pensar en todo lo que me puede causar un perjuicio en el futuro y plasmar las soluciones a ese posible problema, ese posible futuro conflicto, plasmar su solución en el contrato. ¿Eso qué quiere decir? Si yo en un futuro digo, oye, voy a vender mi coche, pero a lo mejor el que me lo compra luego me va a reclamar porque algo se dañó, o no me va a pagar, no va a cumplir con la forma de pago que hemos pactado, o el otro va a incumplir de alguna manera los compromisos que adquiere al celebrar ese contrato de compraventa. Pues entonces, para evitar esas cosas, lo ideal es que el contrato quede siempre por escrito, un contrato bien hecho por escrito, en el que quede perfectamente establecida la identidad del vehículo. Es como cuando uno hace un negocio, tengo yo que identificarme perfectamente. Pues en el caso de los coches, identificar perfectamente el vehículo con la marca, el modelo, el número de bastidor, cuándo fue la fecha de la primera matriculación, la antigüedad exacta del coche, los números de el kilometraje que marca el coche en ese momento, el estado general en el que se entrega el vehículo, cuándo pasó la última ITV y cuándo tiene que volverla a pasar. Todas esas cosas van a dejar tan clara la negociación que si el otro en un mes o en 3 va a decir, no, pero es que usted me tiene que responder porque es que aquí había un daño y tal, pues tenemos un contrato que va a dejar muy claro que no tengo por qué responder porque usted conocía perfectamente las condiciones del coche y así lo firmó. O viceversa, si yo soy el comprador y no se me está certificando todo eso, pues una cláusula que quede claro que no se está realizando ningún tipo de revisión mecánica a expensas de que en un futuro llegue a pasar algo, se garantiza el coche en tales y tales de casos. Y así las dos partes, dependiendo quién sea usted, si es el comprador o el vendedor, pues va a estar completamente protegido ante cualquier eventualidad. Esa es un poco la idea, Álvaro. Bien, pues a las 10 de la mañana, 10 minutos, le vamos a dar la palabra a Félix, que está en Usera. Félix tiene una pregunta acerca de este tema. Félix, buenos días, adelante con la pregunta. Hola, buenos días, abogado. Buenos días. Una pregunta sobre los temas coches, pero en el tema de importación y matriculación de vehículos. El tema de traer un coche de América, en concreto de Estados Unidos, hacia aquí,
Más o menos, ¿cuáles serían los pasos a seguir? O en cuestión de años o de matriculación. Era eso. Félix, la verdad desconozco lo que me estás preguntando. Entiendo que hay que nacionalizar ese vehículo, que hay que pasar todo un procedimiento de aduanas, que hay que pagar unos determinados aranceles. No hay una libertad total en este punto, pero ya tan específico como me lo estás preguntando, la verdad lo desconozco. Con muchísimo gusto, si te acercas al despacho, te lo podemos estudiar y darte un informe completísimo en un término de 3 o 4 días, pero ya te digo que tendría que hacer un estudio específico de la importación de vehículos desde Estados Unidos de América hacia España, ¿vale? Bien, son las 10 de la mañana, 11 minutos, 10 de la mañana, 11. Edgar, cuando se vienen en esa actitud, mejor dicho, ¿qué pasa cuando uno firma unos papeles en los que entrega esa propiedad del coche a otra persona sin tener muy en cuenta qué tipo de persona es la que le compra a uno el coche? ¿Uno automáticamente ya se desentiende de él o puede quedar vinculado a ese coche aún habiendo firmado unos papeles de traspaso de esa propiedad? No, Álvaro, para nada. Si el contrato se hace bien, y hacer bien el contrato es establecer que a partir de la firma del presente contrato, toda la responsabilidad, los accidentes, las multas, el pago de impuestos y cualquier cosa que pase con ese vehículo a partir de ese momento son responsabilidad única y exclusiva del comprador. Y claro, eso es un contrato privado entre el que vende el coche y el que lo compra, pero uno tiene que verificar que ese contrato sea adecuadamente registrado ante la oficina de tráfico. Entonces, normalmente quien lo tiene que registrar es el que compra, y esa obligación de registro también tiene que quedar establecida en el contrato. Es decir, una de las cláusulas del contrato tendrá que decir que en el término máximo de 8 o 15 días, el comprador, señor tal, se compromete a realizar todas las gestiones para que el vehículo quede totalmente registrado a su nombre, corriendo con los gastos o las indemnizaciones a que diera lugar cualquier problema que llegue a tener el vendedor. No obstante, lo que nosotros hacemos en el despacho, independientemente de que hay que hacer esa cláusula, es justo a los 15, máximo 20 días, ir a tráfico, verificar si efectivamente se ha hecho el traspaso, y si no se ha hecho el traspaso, registrar la compraventa, dar aviso formal de esa compraventa, ¿vale? Porque, claro, hay gente que no, por ahorrarse el dinero del traspaso, pues no lo hace, y claro, usted tiene un documento que prueba que lo ha vendido, pero en cualquier caso eso, si no se registra, eso no lo sabe la policía, eso no lo sabe la Guardia Civil, y si en determinado momento con ese coche se produce un accidente y con ese accidente un daño a un tercero o a unos bienes, pues en principio cuando van a ver en registro, pues ese coche todavía es suyo. Y a usted le van a reclamar. Entonces, como mínimo va usted a tener que gastar un tiempo, seguramente un dinero en abogados o procuradores, y luego teniendo que asistir a un determinado lugar a demostrar que usted vendió ese coche desde tal fecha. Bien, vamos a darle la palabra a Luis, que está en Usera. Se prepara Carmela, porque parece que este tema ha generado interés. Luis, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días, abogado. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es cierto hay cuando uno da de baja un coche al desguace? Que me han dicho que es que me toca también ir al ayuntamiento a certificar eso. Luis, las empresas de desguace le tienen que dar una certificación de que usted ha entregado el coche para el desguace, y ellos le entregan ese certificado y se lo sellan. Volvemos a lo mismo de la compraventa. Lo prudente es que usted con ese documento efectivamente vaya al ayuntamiento para que tomen nota y no le vuelvan a pasar ningún tipo de impuesto relacionado con ese coche. El impuesto de movilidad que hay que pagar y eso, de circulación. Y igualmente a los 15, 20 días
acercarse a tráfico y verificar que efectivamente la empresa que se dedica a este tipo de desguaces pues ha dado de baja ese coche, porque ellos se comprometen a ello, a dar de baja el coche, pero claro, si no lo hacen, sucede lo mismo. Y como no sabemos realmente nunca a quién tenemos al frente, pues esa persona puede decir, no se preocupe que lo damos de baja y este coche se va a vender por partes y tal, ahí va el desguace tal, pero resulta que luego esa persona, usted se da la vuelta y coge y lo que hace es venderle el coche a un tercero, o ni siquiera firmando documentos se lo da a otro para su uso, y luego con ese uso pues se causan daños a terceros y claro, vuelve usted a tener un problema. Siempre hay que verificar y hay que dar aviso tanto a Hacienda como a tráfico. Perdón, tanto al ayuntamiento como a tráfico. Es como un muerto que no se ha sepultado, viene siendo más o menos. Doña Carmela Márquez, en Marqués de Vadillo, perdón. Buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días. Sí, mire, ya hace 8 años yo le serví a un amigo poniendo un coche a mi nombre. Tuve muchísimos problemas porque le cogieron el coche varias veces sin seguro obligatorio. Entonces eso pues se canceló. Cuando yo di a luz a mi niño me cobró Hacienda todo eso. Y ahora la pregunta es, el coche ya está dado de baja, entonces se debe todo lo de circulación. Yo quiero saber si eso tiene algún término de vencimiento o esa deuda sigue ahí pendiente. Todas las deudas de cara a Hacienda siempre tienen un término de prescripción que suele oscilar de los 4 a los 7 años. ¿Vale, Carmela? Ahora, a mí lo que me parece muy importante de lo que usted nos está comentando es resaltar que justamente usted ha hecho algo que es exactamente lo que no hay que hacer, y es que no hay que hacerlo nunca. Porque claro, usted dice, le voy a hacer un favor a un amigo y voy a comprar a nombre de él. Claro, primero, ese favor solo lo pide el que por algún motivo no tiene crédito y no puede comprar a nombre propio. Y si no tiene crédito y no puede comprar a nombre propio, pues ya estamos hablando regular de esa persona. Segundo, lo puede hacer usted porque el otro tiene un problema de localización o de documentación adecuada en España. Luego, si él queda mal, perseguir a una persona en esas circunstancias para que le responda a usted también va a ser muy difícil. Luego, son favores que normalmente uno no debe hacer, y si decide hacerlos, como mínimo, en el caso suyo, firmar un contrato de responsabilidad privado entre ustedes, en el que queda totalmente establecido que usted le está cediendo, por ejemplo, o está firmando un contrato de alquiler de ese vehículo para esta persona y que él se compromete a pagarle tanto mensualmente y a correr con gastos de impuestos, matriculaciones, multas, etcétera. De esa manera, cuando usted se dio cuenta que en realidad había hecho esto no con un amigo, sino con un sinvergüenza, pues tiene un documento en el que puede reclamarle usted a esa persona su responsabilidad. Porque ahora mismo, si usted no tiene nada, tampoco tiene cómo demostrar y cómo perseguir judicialmente pues la responsabilidad de esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Carmela. Bien, pues ahí está entonces también para Carmela la respuesta. Ya tenemos las 10 de la mañana, 19 minutos, 10 de la mañana, 19. Edgar, pues interesante, ¿no? Porque fíjese, la participación de la gente. Sí, hombre, lo que pasa es que es algo muy cotidiano y en este tipo de ciudades normalmente uno tiene que tener un coche a partir de cierto momento para facilitar la movilidad, para el traslado de los hijos, para llevar la compra. En nuestros países de origen normalmente el coche puede venir siendo un lujo, ¿no? Porque todo lo tenemos muy a mano, pero en estos países pues el coche muchas veces más que un lujo es una necesidad para poder trasladarse a realizar un trabajo, etcétera. Entonces es de todos los días, y en la medida que sepamos hacer las cosas y que las hagamos bien, pues nos vamos a evitar problemas. Entonces el consejo es el que repetimos una y tantas veces, Álvaro, es decir, si podemos hacer las cosas bien, ¿por qué nos vamos a contentar haciéndolas regular o mal?
Hagámoslas bien. Lo que no podemos esperar en la vida es hacer las cosas mal y esperar que salgan bien. Eso no tiene sentido. Sí, y en una compra bastante importante. Don Edgar Gómez, pues usted está en la calle Gran Vía 57, en la planta cuarta, puerta H. Calle Gran Vía 57, planta cuarta, puerta H. Y este tema de los coches también nos da la oportunidad de decir que también sobre este tipo de preguntas, si usted está afiliado al despacho, pues le van a dar respuesta indistintamente, o sea, todo el tipo de preguntas que usted quiera llevar, 35 euros al año, una afiliación anual, pues usted puede hacer todas las preguntas que usted quiera. Y aparte de eso, quienes ya están afiliados, quienes ya han hecho eso, pues y que no han renovado o que están en vías de renovación, por este mes de octubre la renovación les cuesta 25 euros. Y ustedes están facultados a hacer todas las preguntas que quieran durante un año. La verdad es que de aquí no nos cansamos un poco también de recomendar eso, ¿no? El hecho de saber que uno tiene un respaldo de unas respuestas jurídicas a temas jurídicos que es absolutamente vital a veces para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y para que el abogado no se convierta en el vecino, como pasa con los médicos, ¿no? Que el vecino me dijo tómese tal cosa, no, pues que el vecino no es médico, el vecino no es abogado, el abogado es el abogado que se ha quemado las pestañas en la universidad para venir a contestarle a usted las cosas que requiera, ¿vale? Pues don Edgar Gómez, calle Gran Vía 57, ya lo dijimos, planta cuarta, puerta H, 91-222-0401 y 91-222-0402 son los teléfonos. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana, 5 minutos, y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Álvaro, a ti, a Natalia, a Elmer, y muchas gracias a todos los oyentes. Un buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nosotros hacemos una pausita y estamos de vuelta. Hola, soy Edgar Gómez Navas, tu abogado. Si necesitas cualquier asesoría en inmigración, extranjería, derecho civil, penal o laboral, no dudes en llamar. Con la seriedad y la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Teléfono 91-2220-401, 91-2220-402. Ahora en Gran Vía 57, cuarta planta, puerta H. Edgar Gómez Navas, tu abogado.